Pues buenos días. Buenos días, muchas gracias por venir hoy al museo a escuchar esta conferencia que, como han oído, es la última del año. Es para mí un motivo de satisfacción y de orgullo el cerrar el curso de las conferencias de la Fundación de Amigos. Gracias a ustedes también por ser amigo del museo o amiga del Museo del Prado, porque en realidad desde el museo les vemos a ustedes y vemos a la Fundación como ese gran amigo que nos ayuda a sobrevivir todos los días, a abrir el museo todos los días, a comprar las obras, a estar ahí, ¿no? Gracias por eso también. Gracias a Nuria, a Pilar, por haberme invitado hoy. Y sin más preámbulo, pues comenzamos a hablar de un artista que como ha dicho Nuria, pues no es un artista popular hoy. Es un artista importante, pero no es un artista popular. Son dos cosas diferentes. Antonio Rafael Mengs, o Anton Rafael Mengs, como pueden ustedes verlo también, por su origen alemán, son los alemanes los que han impuesto este nombre de Anton, cuando realmente su padre, los nombres que le puso fue Antonio Rafael, su padre artista, luego hablaremos de él. Le puso esos dos nombres porque desde el principio condicionó o trató de condicionar su vida para hacer de su hijo un artista, como él también era. Ismael Mengs, el padre de Antonio, era artista y le puso Antonio por Antonio Allegri el Correggio y Rafael por Rafael Sanzio, ¿no? Rafael de Urbino. Ya desde el principio, desde la cuna, estaba condicionado para ser lo que luego fue, un artista en el que su padre había depositado toda su esperanza. Por eso, en la exposición lo llamaremos así, Antonio, y por eso yo prefiero ese nombre, porque es realmente el que corresponde a la voluntad de su padre, llamarle de esa manera, y no Antón, que no es el nombre que él quiso. Antonio Rafael Mengs nació el 12 de marzo de 1728 en una localidad pequeña que ahora corresponde a la República Checa, Ústí nad Labem, aunque muy pronto pasó a la ciudad de Dresde y él se consideraba una persona, un sajón. Murió en Roma el 29 de junio de 1779 y toda su vida discurrió entre estas dos ciudades, Dresde, Roma y también Madrid. En Madrid tuvo una importancia extraordinaria, ya sea presente en la ciudad al servicio de Carlos III o ya sea en Roma también al servicio de Carlos III. La obra de la que vamos a hablar hoy es esta que tienen ustedes aquí y está en las salas 80 del museo, en las salas 80 del museo, es decir, yendo hacia la puerta de Murillo en la segunda planta. Es quizás la mejor forma de terminar esta conferencia sería pues ir hacia allá, coger el ascensor, subir a la segunda planta y ver la obra porque realmente merece la pena. Las fotos que he traído creo que son muy buenas, pero naturalmente la contemplación de la obra es siempre mucho más apasionante. La obra, esta Adoración de los Pastores, óleos sobre tabla o sobre tablas de roble, luego hablaremos también de la factura de la obra, y realizada, como digo, en Roma entre los años 1771 y 1772, obra de gran tamaño, como pueden ustedes ver ahí, y de gran empeño, como trataré de demostrar en la conferencia, fue pintada para Carlos III en la Ciudad Eterna. Una vez concluida la pintura, en el año 72, fue expuesta en su estudio romano, como era habitual con las obras importantes. Los artistas solían hacer eso para que la Roma culta, para la Roma interesada en este tipo de actividades, pues tuviera la oportunidad de ver y de admirar una obra de empeño como es el caso. Inmediatamente posterior, después de junio, en el momento del junio del 72, cuando fue expuesta en Roma, la obra fue trasladada a Nápoles, donde fue embarcado en el navío de guerra San Francisco de Paula, duque de la Armada Española, que arribó al puerto de Cartagena en septiembre para pasar inmediatamente la aduana y ser presentada al rey en el Escorial, cosa que ocurrió en octubre del 72. El monarca Carlos III, desde el primer momento, tuvo una enorme admiración por esta pintura. No tenemos
su testimonio directo, pero sí lo conocemos a través de aspectos indirectos. En primer lugar, lo que hizo fue encargar un cristal para cubrir la superficie de esta pintura, de una pintura que tiene 256 centímetros, como ven ustedes. En ese momento, un cristal de este tamaño era un trabajo, se lo encargó nada menos que a Sabatini, para que se hagan ustedes idea de lo que supuso la fabricación de un cristal tan grande. La fábrica de cristales de La Granja tuvo que poner a prueba toda su capacidad tecnológica para hacer un cristal de este tamaño. Esa es la primera prueba del interés del rey. La segunda fue su colocación. La obra se ubicó en la pieza de cámara o de vestir del rey, que ahora es el Salón Gasparini, es decir, en una pieza del servicio inmediato del rey, de un cuarto del rey. Allí se mantuvo incluso, y esta es la tercera prueba del interés que Carlos III tuvo por esta pintura, durante los meses de invierno, en el momento en el que, como ustedes recordarán, los cuadros eran sustituidos por los tapices. Los cuadros eran sustituidos por los tapices, excepto en este caso que permanecía en el cuadro de vestir del rey. Y cuando pasó al cuando pasó al Museo del Prado, figura ya en el catálogo de 1828, formó también parte de en la segunda mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, pues formó parte de este Salón de Isabel II, que como es la sala 12 del museo. En el frente están ahora las meninas. En este momento, como ustedes saben también, pues era como una especie de recolecta de lo mejor de lo que se consideraba en ese momento lo mejor de lo mejor del museo, y en ese ámbito también estuvo, no en todo momento, pero en ciertas ocasiones estuvo este cuadro. ¿Qué ha pasado? Perdón, muestro otra prueba del interés de la época, que fue grabado también como ocurría con los cuadros importantes de este momento. ¿Qué ha pasado desde este momento en el cual un pintor goza del favor del rey y sus obras son consideradas como las obras más importantes de su colección, o entre las más importantes de su colección? Ahora, en una conferencia en el Museo del Prado en el año 24, final del año 24, en el cual Nuria, al presentarme, tiene que se siente obligada a decir: el pintor del que hablamos hoy, pues no es muy conocido. Y el conferenciante de hoy, yo mismo, pues también empieza de la misma manera, diciendo: es un pintor importante, pero no es un pintor conocido. Hablaremos de esto en la conferencia. Ya les apunto que lo que ha ocurrido fundamentalmente es que la historia del arte no es una disciplina científica. La historia del arte es una disciplina que generamos los historiadores de arte. Nosotros generamos un discurso que conocemos a través de fuentes indirectas. Ninguno de nosotros, ninguna de las personas que hemos escrito sobre este cuadro, estuvimos allí pues cuando fue expuesto en Roma, cuando fue embarcado en Civitavecchia, cuando llegó a Cartagena, etc. Lo que hacemos es construir una historia a través de los elementos y los datos que tenemos, punto número 1, y en función también de los prejuicios que arrastramos. Nosotros ahora consideramos que no tenemos ninguno, que tenemos unas mentes libres, capaces de generar un discurso aséptico. Es una mentira tremenda. Nosotros incorporamos también nuestros propios prejuicios, y nosotros lo estamos haciendo ahora mismo. Yo lo estoy haciendo ante ustedes. Los prejuicios que cayeron sobre Mengs fueron de muchos tipos diferentes. En primer lugar, él acabó con su prestigio, su crédito, su presencia en las obras de arte, el romanticismo. Lo que vamos a ver hoy, lo que voy a explicar hoy, es la antítesis del pensamiento romántico. Los romanticistas sencillamente no podían entender ni aceptar la propuesta estética de Mengs. Y en segundo lugar, la modernidad, todo el mundo creado a partir de 1850, que acabó con toda la estela de Rafael, como digo, y de todos los que siguieron a Rafael, entre los cuales se encuentra también Mengs. El mundo moderno lo que hizo fue crear estéticas de lo subjetivo, exactamente igual que había hecho antes el romanticismo, estéticas de lo subjetivo, del bello para mí,
agradable para mí, el importante para mí, cuando Mengs significa todo lo contrario. Mengs significa la verdad absoluta. Luego intentaré clarificar qué es esto de Mengs significa la verdad absoluta, porque entiendo que en principio pues parece que no debería entenderse del todo bien, al menos descrito de esa manera. Voy a pasar unas fotos ahora de la obra para que se familiaricen ustedes con ella, porque, bueno, ya hemos dicho que no se trata de una de las obras más populares del museo, para que vean, creo que esto es lo más fácil de percibir, que Mengs técnicamente es un auténtico prodigio, es un pintor de una finura, de una calidad técnica, de una perfección que llega casi a la obsesión, que llega a la enfermedad. Mengs era un enfermo, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo como tal. Era un enfermo de la perfección, era un enfermo de la belleza, era un enfermo de su situación en la historia del arte, de la cual era perfectamente consciente. Y el resultado de todo ello pues son obras tan maravillosas como estos ángeles que pueblan la parte alta de la pintura, la Virgen y el niño, que son los dos elementos centrales de la misma, el propio autorretrato de Mengs, que es un añadido posterior, no aparece en la radiografía como un añadido, como digo, que no estaba previsto en la primera fase de la pintura. Un mago también del color, de la forma, de la luz, un elemento imprescindible para entender este cuadro será la luz, también hablaremos de ello. Tengo que decirles que Mengs trabajó extraordinariamente en este cuadro. Los estudios técnicos demuestran que llevó a cabo una pintura prácticamente hasta el final que fue corregida durante fases sucesivas, una y otra vez. Sabemos que eso era la forma habitual de trabajo de Mengs. En España, cuando estuvo aquí, coincidió con Giacomo Casanova, el famoso amante que existió de verdad y que escribió una biografía que es fabulosa, es un libro adictivo. Y cuando estuvo aquí en Madrid, pues tenemos también el reportaje de lo que vivieron juntos, porque Casanova vivió en casa de Mengs. Al final terminaron terriblemente mal. Mengs lo echó de su casa por otras circunstancias que no voy a entrar. Además, Casanova terminó con sus huesos en la cárcel, en la prisión, en el antiguo Palacio del Buen Retiro, en ese momento convertido en cárcel, y no tenía una idea muy positiva de Madrid ni de España, también tengo que decirlo. También es verdad que motivos tenía para ello. En casa de Mengs, cuando volvía por la noche, él se hizo amante de una zapatera en Madrid, haciendo honor a su prestigio, a la fama que le precedía. Pues al volver a su casa por las noches, pues veía a Mengs insistiendo siempre en la misma pintura, siempre en la misma pintura y siempre en la misma pintura. Y Casanova siempre le hacía la misma pregunta: ¿cuándo vas a terminar la pintura? Y Mengs siempre le daba la misma respuesta: no, ya la termino mañana. Y a la noche siguiente ya la termino mañana, y a la noche siguiente ya la termino mañana. Una noche Casanova le preguntó, o le dijo: siempre me dices lo mismo, que mañana la vas a terminar, pero nunca lo haces. Y la respuesta de Mengs es casi un manifiesto sobre su forma de entender el arte de la pintura. Le dijo: efectivamente eso es así, porque una pintura nunca se termina, siempre se puede dar una última pincelada, y después de la última siempre se podrá dar una más y una más y una más. Eso demuestra un poco ese carácter obsesivo y eso demuestra también pues esa perfección formal que demuestra en esas fotos de proximidad que les he mostrado. Mengs empezó por aquí. En realidad la versión que tenemos ahora en el museo es la tercera versión. En la primera versión, que fue pintada para el Oratorio del Rey del Palacio Real de Madrid, pues Mengs presentó esta pintura, que es una pintura más simple que el final, por una razón que hoy es un poco difícil de entender, pero que en la época era muy importante, y eran los reflejos que recibía desde la ventana que tenía enfrente. Pues no gustó al rey, que decidió sustituirla. Fue trasladada a los apartamentos del príncipe de Asturias. La pintura formó parte del equipaje del rey José. Repito, en ese momento Mengs tenía un extraordinario crédito,
Y en la batalla de Vitoria, en el 21 de junio del año 13, del 1813, pues ya saben ustedes que el rey José prácticamente tuvo que dejar su equipaje aquí, pero tuvo la posibilidad de llevarse una parte de lo que había capturado en el Palacio Real. Este cuadro estaba entre ese botín que se llevó, luego saben ustedes que terminó sus días en los Estados Unidos y la colección se dispersó en Estados Unidos. Este cuadro ahora mismo pertenece al Corcoran Collection en un museo de Washington, ahora mismo está en depósito en la National Gallery de Washington. Se trata de un cuadro más simple en todos los sentidos, como pueden ustedes ver, con muchas menos figuras, con muchos menos juegos de luces, luego hablaremos de ello. Que además tenemos la suerte de tener el dibujo en el Museo del Prado. Esta es la primera versión. La segunda versión es la que tienen ustedes en la imagen, conocida por el dibujo que aparece a la derecha, un dibujo de Richard Cooper en el Scottish National Gallery of Art, y el cuadro misterioso que tenemos a la izquierda, del que no conozco más que esa foto en blanco y negro. No la he visto nunca, se lo tengo que reconocer a ustedes. Lo conozco a través de la monografía de la mejor especialista del mundo en Mengs, una persona a la que le ha dedicado con muchísimo provecho toda su vida al estudio de este artista, Steffi Redgen. Steffi Redgen lo incluye en su catálogo de Mengs. Ella dice que es muy difícil de ver porque no está expuesto, punto número uno. Segundo, también porque tiene una muy gruesas capas de barniz amarillento que impiden apreciar la calidad de la pintura, y porque además también ha sido retocado. Se nota la existencia de dos manos, una más hábil y otra menos capaz. Todo eso le hace dudar a esta investigadora alemana sobre la autoría del cuadro, si se trata de un original de Mengs o no. Y digo que es un cuadro pero un cuadro que no puede ser el original, no puede ser esa segunda versión de la que les hablaba, porque la segunda versión, teniendo en cuenta el escaso éxito que había tenido la primera, pues fue pintada al fresco. Lo que ocurre es que el fresco se destruyó en 1880 en una de estas reformas de palacio. El cuadro que les pongo a ustedes, del que le he hablado, es un cuadro que procede de la colección de Mengs, es decir, Mengs pudo hacer una réplica de su cuadro pintado al fresco en el Palacio Real y podríamos estar ante un original, pero es muy difícil saberlo. Lo bueno de esto es que nos permite ver el aspecto que tenía la pintura del Palacio Real, esa segunda versión que les digo a ustedes, que era de nuevo un cuadro mucho más simple que el cuadro que tratamos hoy aquí, que tiene el Museo del Prado, que es el mejor cuadro de Mengs que tenemos en el museo. Se trata de la tercera versión, ya lo he dicho. El cuadro quizás empezó en Madrid, quizás Mengs empezó los primeros estudios, empezó las primeras ideas en Madrid. Y se da la circunstancia también de que Mengs, esa persona obsesiva, como les decía a ustedes y como lo caracterizaba hace un rato, pues también diseñó el marco que se le puso en Roma y con el que llegó a Madrid. Tenemos, y es importante, tenemos un dibujo en Weimar de la adoración de los pastores, un dibujo a lápiz negro y blanco del propio Mengs, que es preparatorio para este cuadro. Si se fijan ustedes en el dibujo, estoy hablando ahora mismo, en la parte baja, por debajo del ángel vestido con el manto rojo, aparecen unos angelitos. Esa es una muestra, que no están en el cuadro final, esa es una muestra de determinados cambios que hizo Mengs en el cuadro, de un pintor que pinta y modifica, y termina y no termina nunca, como lo definía Giacomo Casanova. Pero luego tendremos la oportunidad también de hablar de esto. Me gustaría seguir con la fortuna crítica. ¿Qué es lo que la gente pensaba de Mengs en su época y qué es lo que pensaban de este cuadro? Por ejemplo, los personajes más que creaban realmente opinión en la época. El primero del que les hablo es de Juan Agustín Ceán Bermúdez, que es famoso por muchas cosas, pero fundamentalmente por haber creado el primer diccionario de artistas españoles importantísimo, que todavía seguimos utilizando hoy y cuya consulta es imprescindible. Ceán Bermúdez habla de este cuadro de la siguiente manera,
y voy a poner interés porque hay algunas frases, algunas palabras, algunos comentarios que me resultan particularmente importantes para lo que voy a decir a continuación. El candor, la santidad y la pureza brillan en el semblante semidivino de la madre doncella, y la admiración, el respeto y la fe de los pastores, todos iluminados de la luz que despide el recién nacido, suavemente se va desvaneciendo hasta la última distancia. Exacto imitador del Corrello, en el claroscuro no temeríamos poner el citado cuadro del nacimiento al lado de su famosa noche. Luego hablaremos de la noche del Corrello. Si hallásemos un verdadero inteligente que, desnudo de toda preocupación, quisiese juzgarle. Geómetra y perspectivo hasta lo sumo, equilibró los grupos y las figuras entre sí, y cuando la necesidad lo exigía, usaba mágicamente los escorzos que entran y salen con engaño. Bueno, esta es una opinión, podríamos hablar de la descripción de José de Merlo en 1781, en el que reproduce la propia opinión de Mengs, quien opinaba que esta era una pintura que le había salido con alguna satisfacción suya. Es decir, Mengs, ese inconformista patológico, estaba en alguna medida satisfecho con el resultado de esta pintura, lo cual es decir mucho. Y luego, pues, Giovanni Maria Riminaldi, en un manuscrito que luego hizo fortuna porque pasó por determinadas manos de personas que redactaron e imprimieron biografías de Mengs, pues dice que en Roma fue aclamada la obra como la pintura del século. Les llamo la atención sobre esta parte. Exacto imitador del Corrello, en el claroscuro no temeríamos poner el citado cuadro del nacimiento al lado de su famosa noche. José Nicolás de Azara es un personaje importante también en la vida de Mengs. Es su biógrafo, es la persona que le acompañó en su etapa romana, también en Madrid, pero sobre todo en su etapa romana, y con el que mantuvo pues importantes conversaciones que definieron el estilo y el pensamiento de Mengs. Azara dice de esta pintura: su intención fue luchar con Corrello en su famosa Noche. La posteridad juzgó si luchó bien y si venció. En este cuadro exprime la belleza más risueña de lo que los sentidos y la razón pueden gozar. No se ve otra luz que la que despide el niño Dios. Esto veremos que no es cierto. Y todo está iluminado de forma que la vista parece se pasea por detrás de las figuras. Sus carnes son tan verdaderas que aunque Tiziano hubiera sido capaz de hacerlas iguales, no las habría seguramente sabido escoger con aquella propiedad que Mengs las escogió. La Virgen no es una hermosa aldeana y paisana, como las que para semejantes casos escogía Rafael, que nunca se elevó sobre lo más hermoso que hallaba en la naturaleza. Mengs supo figurar una belleza heroica y media entre la divinidad y la humanidad. De nuevo les llamo la atención sobre los tres nombres que cita: Corrello, Tiziano y Rafael, porque es con estos tres personajes históricos con los que mide el interés de esta pintura y, en términos generales, de la obra de Mengs. Y esto es el primer punto importante que quería tratar con ustedes, porque vuelvo al punto de partida: por qué Mengs hoy no es ese pintor famoso que debería, según mi opinión, y me encantaría que después de la conferencia un poco por lo menos me creyeran. Y lo es por su forma de entender la pintura. Vean ustedes el elogio que hacen dos personajes muy relevantes de las artes del siglo XVIII. Este cuadro es importante porque imita y se mide con Corrello. Este cuadro es importante porque da mejor el color que Tiziano. Y este cuadro es importante porque supera a Rafael en la elección de los modelos. Es decir, este cuadro es importante porque Mengs mira hacia atrás, se mide con los más importantes pinceles de la historia y vence. Esto es algo radicalmente diferente a lo que nosotros hacemos ahora mismo. ¿Cómo definimos nosotros un gran artista? Pongámonos un caso, bien es verdad que ya de hace más de 100 años, pero muy interesante porque todos conocemos su trayectoria. Pongámonos en el caso de Picasso. ¿Definiríamos algún día a Picasso como ese personaje que fue capaz de medirse con Rafael o con Tiziano o con Mengs? Nunca lo haríamos de esa manera porque él jugaba con otras cartas. Nosotros entendemos y definimos a Picasso como un gran artista
porque él fue capaz de crear un camino nuevo, algo que no existía antes de su llegada y que definió con su pintura y que además convenció al resto, sean artistas, críticos, coleccionistas, etcétera, de que ese era el camino de la pintura. Es decir, Picasso ha pasado la historia de la pintura porque abre un camino diferente al que llevaban el resto de los artistas, que podemos entender que si no hubiera existido Picasso, el camino habría sido otro. Por eso hoy admiramos a este artista. Sin embargo, yo le estoy pidiendo a ustedes que crean en alguien que para mostrar su preeminencia no es igual que Tiziano, sino para mostrar que está por encima, los copia. Es algo muy difícil, yo entiendo que es algo muy difícil de entender, pero les pido a ustedes que entren en el juego y me permitan que sigamos de esta manera. En esta época, hasta mediados del siglo XIX, la forma de crear era muy parecida a lo que les estoy diciendo a ustedes. Es decir, los artistas aprendían copiando de otros artistas y se medían con aquellos que consideraban que tenían talento suficiente, naturalmente, se medían con otros artistas para demostrar su talento. Aquí tienen ustedes ya la famosa Noche, que es el cuadro de la derecha, el cuadro de Correggio, que es un cuadro de hacia 1530 y que fue vendido por los propietarios en 1746 al elector de Sajonia, es decir, al jefe, a la persona de la que dependía Mengs. Mengs, por tanto, tuvo la oportunidad de estudiar y admirar esta pintura, de copiarla. Tenemos dibujos de Mengs de esta primera época en la que copia obras de Correggio, de Cannibale Carracci, etcétera. Y es aquí donde Mengs quiere estar, donde Mengs quiere llevarnos, ¿no? En la comparación de las dos obras. Esta obra es muy importante pues porque avanza, estamos hablando de 1530, parece realmente increíble que se pudiera hacer una obra de esta naturaleza en esta época, y en la que ven ustedes cómo el grupo de los ángeles, es verdad que Correggio los desplaza a la izquierda, pero son extraordinariamente parecidos, incluso en los tipos físicos. Es decir, Mengs se asimila de una forma consciente y evidente a la manera de hacer de Correggio. Y luego, pues vean ustedes también cómo la manera en la que ha sido definida por sus contemporáneos, pues se acomoda también al cuadro de Correggio, ¿no? La luz, el paso del geómetra, como decía Ceán Bermúdez, etcétera, pues es una cosa que podemos decir también del cuadro de Correggio. El cuadro de Correggio también, pues Correggio hizo un juego que era hacer la noche, pero también hacer el día, que era otro cuadro un poco más pequeño, que también tuvo una fama extraordinaria. Es un cuadro que está ahora mismo en la Galería Nazionale di Parma y que se llama la Virgen con San Jerónimo o el día, en contraposición al otro, que es naturalmente la noche y el día, y que es un cuadro también es un cuadro muy grande de 2 metros frente a los 2,56 que tiene la noche. Mengs hizo un juego muy parecido con este cuadro que está en Oxford ahora mismo, que no vendrá a la exposición, que lo que hace, pero del que tenemos un dibujo en el Museo del Prado, que es su día, es decir, el juego y la competición, la emulación entendida como competición en la cual se pretende salir vencedor. Mengs pretendía salir vencedor de esta emulación con el más grande, con Correggio. Hizo también pues este juego de colocar sus 2 pinturas, la noche y el día, para mostrar que estaba en disposición de competir con los más grandes. Es un juego que hizo Mengs durante toda su vida. Lo tenemos aquí en el Prado, por ejemplo, con este Correggio de la izquierda y una sobrepuerta, luego hablaremos de ella, del dormitorio de Carlos III, que está claramente inspirada en el cuadro de Correggio. No es una imitación, no es una copia puntual, que entraría en otro capítulo de la producción artística, sino que es aprender la esencia de un artista y reproducirlo en un cuadro que es un cuadro de invención, un cuadro nuevo de invención en el cual se asume el modelo del artista, en este caso Correggio, pero pueden ser otros, ahora lo veremos, y se crea un cuadro de invención. Lo hizo con eso, o quizás
el modelo más, no sé cómo decirlo, más bestia, permítanme ustedes el calificativo, que llevó a cabo en esta lucha por la emulación, lucha por competir con los más grandes al máximo nivel, es esta lamentación sobre el Cristo muerto, este cuadro de la derecha, que está en Patrimonio Nacional, está en la Galería de Colecciones Reales y que vendrá a la exposición y que podremos contraponer con nuestro Caída en el Camino del Calvario, el Pasmo de Sicilia, que supone este modelo de emulación para Mengs y que hizo este cuadro para ser visto junto con el de Rafael, de forma que todo el mundo pudiera comparar y todo el mundo pudiera comprobar que él había vencido al más grande, porque en este momento no hay duda de que el más grande es Rafael. Antes hablaba de las tres versiones y me gustaría, para empezar ya a hablar de cómo pinta y todo y darle una práctica a todo esto que les estoy diciendo, pues me gustaría compararlo con esta primera versión del Corcoran Museum de Washington. Ven ustedes que las dimensiones son más o menos iguales en el alto, no en el ancho. Él decide hacer un cuadro en la última versión, en la del Prado, en la que tenemos a la derecha, decide hacer un cuadro más ancho y por motivos evidentes. Es decir, necesita hacer una composición más complicada que dé la medida de su auténtico talento. Les decía que efectivamente la primera versión es más simple. Vean ustedes, por ejemplo, cómo es la disposición de las figuras en función de un único eje lineal que sigue un poco la superficie de la pintura. Todas las figuras están iluminadas por un mismo grupo de luz, que es la madre y el niño. En realidad el fondo pues, no interfiere para el relato bíblico, ¿no? Es mucho más interesante, está mucho más trabajado y resulta mucho más convincente la segunda pintura, la pintura del Prado. Vean ustedes cómo no estamos hablando ya de una línea, sino que lo que hace es describir una elipse en torno a unos figuras que están en planos diferentes, lo cual le permite jugar con la luz, que es uno de los factores que más le interesan, es decir, crea al menos dos planos de luz, veremos luego que son más, pero dos planos de luz que ilumina de forma muy diferente y por lo tanto exige al pintor un extraordinario estudio de la luz, que es el que Mengs lleva a cabo en esta pintura. Podríamos incluso establecer fácilmente otra elipse que tiene que ver con el plano celeste, los ángeles, y que también pues, le obliga a hacer un estudio de luz, un estudio de composición, etcétera, que Mengs se obliga como casi un ejercicio, casi como un ejercicio académico para demostrar que era capaz de hacerlo. Vemos la luz ahora mismo, estudiemos parte por parte en el cuadro. Está claro, como decían tanto Azara como Ceán Bermúdez, que el punto fundamental de luz es la Virgen con el niño, pero en el segundo de los cuadros no es el único, sino que introduce un inteligente foco a la derecha, que está cortada la luz, lo veremos ahora mejor, más arriba y en un segundo plano, en un tercer plano, de forma que eso le permite, y esa es la razón de hacer el cuadro más ancho, o sea, más ancho, sí, probablemente, esa es mi hipótesis por lo menos, eso es lo que le permite, este segundo foco de luz, es el que le permite llevar hacia atrás los planos sucesivos de personas que miran, de pastores que miran con admiración al niño Jesús. Tenemos ese primer plano de luz a los dos lados de la Virgen, en los cuales se ve cómo la luz va buscando el camino para poder pasar. Vean ustedes, por ejemplo, la mano de Mengs que coloca sobre su pecho, en el cual la luz es capaz de pasar por detrás de la figura de San José. San José está a oscuras, la mano sin embargo tiene ese punto de luz y eso es lo que va creando el volumen, esa geometría de la que hablaban estos dos personajes que les he hablado a ustedes, antes. El color, que es otro de los elementos fundamentales también estudiadísimo por parte de Mengs, luego hablaremos de ello, pero ya que lo tenemos aquí, pues vean ustedes el manto de la Virgen,
Ese azul es azurita en la parte generalizada, podríamos decir, la base es de azurita. Luego tiene lapislázuli en las partes más visibles, que es un azul mucho más luminoso, pero mucho más caro, es decir, solo para las partes más sobresalientes que generan los pliegues fundamentalmente. Este verde está hecho también con azul, con el mismo azul, es el mismo azul de azurita, al que le coloca amarillo, y este azul es el mismo con un poco de negro. Es decir, va creando también juegos de luces y de colores que crean unidad en nuestra retina para crear todo este juego de formas, volúmenes, geometrías que hacen de esta obra pues, algo muy singular. Vean ese segundo punto de luz que en esta foto pues, aparece más grande, realmente se ve muy bien y se ve además cuál es la intención de Mengs, que es la creación de otro punto muy violento de luz que impacta con violencia sobre la figura de este pastor hasta el punto que le crea estos puntos de luz, casi parece un cuadro del Greco o de Bassano, y que también deforman hasta cierto punto su anatomía, y que es la que permite que el cuadro pueda llegar hasta los últimos planos. Estas dos figuras, por ejemplo, tampoco estaban previstas en las primeras versiones de Mengs. Es un añadido posterior y que tienen un único objetivo, naturalmente, que es llevar el cuadro hasta mucho más al fondo, crear planos sucesivos hasta al final de la pintura, que llega un momento en que ya no interesa crear ese paisaje luminoso, sino que en este estudio de luces y de sombras resulta mucho más inteligente y mucho más conveniente la creación de un último plano de personas que miran desde un plano imposible, porque realmente no ven nada. No es que estén allí contemplando al recién nacido, sino simplemente le sirven al pintor para crear un último y ficticio plano. Bueno, permítanme ustedes hablar un poco de Mengs, porque yo creo que ya nos va a hacer falta conocer al personaje. Mengs es el hijo, ya lo he dicho, de este buen pintor. Vean ustedes que este cuadro, que también estará en la exposición, ya está prometido por el Museo de Dresde, este buen pintor que era sobre todo especialista en miniaturas, aunque también, como ven ustedes, pues la pintura al óleo pues, tenía mucho talento en ello. Es hijo de Ismael, que es pintor de la corte del Elector de Sajonia, especializado, como digo, en miniaturas, y hermano, Mengs es hermano, Antonio Rafael es hermano también de una grandísima pintora que es Teresa Concordia, una mujer que se casó luego con uno de los discípulos de Mengs y que es una mujer dotada de un extraordinario talento que todavía no ha encontrado su sitio en la historia de la pintura, ella tampoco. En 1741 toda la familia, por expreso deseo del padre, pues se trasladó a Roma en el año 41, su primer viaje, para que, sobre todo su hijo, pero en general toda la familia, pudiera aprender de todas las bellezas que allí se encontraban, sobre todo en el Vaticano. Cuentan sus biógrafos, el padre era un personaje, voy a decirlo de una forma amable, era un personaje rígido, era muchas cosas más, pero dejémoslo en un personaje rígido. Por la mañana llevaba a su hijo al Vaticano, lo encerraba en el Vaticano, lo ponía con un poco de pan y un poco de agua, con hojas de papel y con lápices, y por la noche volvía, veía el producto de trabajo de ese día, y si resultaba convincente, si le gustaba lo que había producido, pues lo llevaba a cenar, pues si no, eso era lo que había comido ese día, y hasta el día siguiente, ¿no? Esa es la educación que tuvo Mengs. Luego dicen que Mengs era antipático, pero es que yo francamente no sé cómo se puede ser muy simpático con una educación en la infancia como esa, ¿no?
Bueno, allí también recibió educación sobre los grandes en Roma, sobre todo Rafael, naturalmente, que ya describo como el más grande. También tuvo un maestro vivo, que fue Marco Benefial. Marco Benefial no es un mal artista, pero son de estos artistas de la primera mitad del 18 que hoy nos aburren profundamente a todos. Y siendo un artista de talento, siendo un artista que sabía pintar, que es muy buen dibujante, pues sin embargo no creo que ustedes lleguen a escuchar una conferencia sobre Marco Benefial aquí en La Vida por nadie. No lo creo, francamente. A la vuelta de Roma, de este viaje del año 41, pues fue nombrado ya pintor del elector de Sajonia, de la corte, y en 1745 pues emprendieron el segundo viaje a Roma. Siempre todos estos viajes tenían un carácter docente, un carácter escolar, podríamos decir. Allí es donde estaban las grandes glorias de la pintura y allí es donde había que ir a trabajar. Aquí tienen ustedes algunas obras de Mengs en esta época. Este autorretrato a los 12 años, que estará en la exposición también. Un pastel, porque Mengs empezó a pintar al pastel. Había como una especie de cursus honorum en la corte sajona, en la corte de Dresde. Se empezaba por el dibujo, luego el pastel, que era considerado una técnica menor. Las mujeres se quedaban en el pastel y los hombres, si demostraban talento, pues pasaban al óleo. En esa fase de educación, pues Mengs pinta a su padre y aquí al elector de Sajonia. Todo esto son obras al pastel. Esta es otra más, fantástica. Estamos hablando de un chico de apenas 17, 18 años que ya entonces en la corte de Sajonia pues muestra su interés por este cuadro, por Rafael. Este cuadro estaba en ese momento ya allí y forma parte del Museo de Dresde ahora, la Madonna Sistina de Rafael, ¿no? El segundo viaje a Roma es en el año 1745. Este es un momento muy importante porque llega al conocimiento directo de su gran referencia, que es Correggio, ¿no? Sobre todo a través de los frescos de la Catedral de Parma, no solo, pero sobre todo a través de los frescos de la Catedral de Parma, donde pueden ustedes ver en la foto de la izquierda, en ese coro de ángeles, pues algunos de los ángeles que hemos visto ya en la obra del Museo del Prado, ¿no? Allí también tuvo la oportunidad, en este segundo viaje, de conocer obras de la familia Carracci en Bolonia. Los Carracci son los primeros, la familia que recupera a Rafael a finales del siglo XVI y muy principios del siglo XVII. Tenemos, por ejemplo, dos estampas de la galería del Palacio Farnese en la parte de arriba y dos dibujos de Mengs en el que reproduce no solo la actitud de los atlantes, sino también la luz, el proceso difícil también de Carracci, que es donde Mengs realmente bebe todo este tipo de estudios, que reproduce en estos dos dibujos. O, por ejemplo, este cuadro fantástico de la derecha, que si alguno de ustedes sabe dónde está, por favor me lo dice, porque no lo logramos encontrar. Parece ser que está en Roma, se vendió en Londres, pasó a Roma, pero soy incapaz de encontrar al propietario, y que es la mejor muestra de Mengs recordando, digámoslo de esa manera, a los seguidores de Carracci, a Domenichino, a Albani, a todos estos grandes pintores que siguen durante la primera mitad del siglo durante la primera mitad del siglo XVII la estela de Carracci y por lo tanto también la estela de Rafael. En ese momento también, y pintando un cuadro de la Virgen, pues se encuentra por la calle, eso es lo que dicen al menos sus biógrafos, quizás la historia esté un poco novelada, pero es bonita en cualquier caso. Encuentra a una joven muy bella por la calle, de la que queda absolutamente prendado, le pide que sea por favor el modelo para el cuadro que estaba pintando. Se trata de Margarita Guazzi, con la cual terminaría casándose. Una mujer extraordinariamente humilde, la que no sabía ni leer ni escribir. En 1749 se produce el retorno a
a Dresde y en el año 51, es decir, en el 49 retorno a Dresde, en el 51 vuelve ya definitivamente a Roma, nunca más volverá a Dresde. Consigue, bueno, rompiendo su relación con el elector de Sajonia, pues consigue quedarse en Roma. Ahí inicia su fama realmente y la inicia a través de estrategias que son las estrategias que seguían prácticamente todos los pintores de éxito en la época, sobre todo y en primer lugar estableciendo una extraordinaria y provechosa red de contactos. Por ejemplo, con británicos, Richard Wilson, un muy buen paisajista británico que estará presente en la exposición, o Thomas Jenkins, que era un conseguidor, diríamos hoy, ¿no? Un agente de la época. En esa época visita también Florencia, ahí conoce al embajador británico, que es Horace Mann, que le dio una carta de presentación a uno de los personajes fundamentales de su vida, que es el cardenal Albani, y se instala, como digo, definitivamente en Roma. Ahí, pocos años después, conoce a Winckelmann, otro de los personajes fundamentales en esta historia. La relación se establece desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque Winckelmann es un anticuario, como se decía entonces, hoy diríamos bibliotecario, realmente un hombre que tenía el conocimiento libresco de todas las fuentes antiguas, un personaje de una erudición extraordinaria, pero no tenía el conocimiento vivo de la obra de arte. Mengs era todo lo contrario, tenía el conocimiento de la obra de arte, pero le faltaba esa erudición. Inmediatamente se dieron cuenta de lo que cada uno podía servir para el otro y se hicieron absolutamente inseparables. Se quitaban la palabra, según dicen en sus cartas, se quitaban la palabra durante sus visitas en Roma el uno al otro. La historia terminó fatal entre los dos, luego tendremos la oportunidad también de verlo. En estos contactos, pues quizás los más importantes fueron, o uno de los más importantes, no los más importantes, uno de los más importantes fueron los británicos del Grand Tour. Tienen ustedes a Mengs a la izquierda, Battoni a la derecha. Los dos cuadros estarán en la exposición y son cuadros, como pueden ver ustedes, casi fotocopias, ¿no? Se creó una fórmula para satisfacer a los viajeros británicos, que fórmula que se repitió una y otra vez. Por eso el catálogo de Battoni, el pintor de la derecha, probablemente sea, siendo un gran pintor, probablemente sea el catálogo más aburrido de la historia del arte, porque son todo prácticamente jóvenes hombres de esa edad o sus preceptores mucho más mayores, también en actitudes muy parecidas. No hay más que eso. Bueno, hay algo más, pintura religiosa, pero muy poco. Esta es la primera obra pública de Roma, está en la iglesia de San Eusebio, es la Gloria de San Eusebio. Probablemente ustedes no la conozcan, incluso aquellos que conozcan Roma muy bien, porque es una obra completamente olvidada y además destrozada por la acción ignorante de unos restauradores desaprensivos. Pero este es el gran contacto, naturalmente. El Papa Clemente XIII, del cual pintó distintos retratos y que le permitió también el acceso a la curia romana, ¿no? Y, de nuevo, y en principio también la corte española en Nápoles, donde todavía estaba nuestro Carlos III, que Mengs fue por allí en 1760 para pintar a la familia romana y también para entrar en contacto con las excavaciones de Pompeya y Herculano. El arte de Mengs se desarrolla muy rápidamente. Prácticamente entre el fresco de San Eusebio y discurren 1 año o 2 años. Esto es 1760 también. Es el manifiesto de lo que Mengs quería ser, es decir, un cambio radical en la percepción de la pintura. Compárenlo ustedes con San Eusebio, una pintura que mira al mundo clásico, una pintura que mira a los relieves, que mira a la escultura, que toma paradigmas completamente diferentes de lo que era habitual en la época, que sigue con la pasión por sus grandes, por Rafael y por Correggio fundamentalmente, pero que ya el paradigma clásico se constituye como el elemento fundamental de imitación de su obra. Es decir, la escultura grecolatina, puesto que la pintura prácticamente no la conoce, la conoce a través de ejemplos menores, la escultura grecolatina, él pensaba que era griega,
llega un momento en que duda, pero pensaba que era griega, hoy sabemos todo que son latinas, que son romanas, y él pensaba que era de la época clásica, hoy sabemos que todo lo que a él le gustaba realmente es de época helenística, pero se constituye como el elemento fundamental de su pintura. En 1761 se produce un hecho fundamental en su pintura, que es el traslado a España, con un sueldo excepcional, algo increíble en la época. Se comenta en las cartas, se comenta en los testimonios que se cruzan en Roma sobre el sueldo que el rey de España estaba dispuesto a pagar al que iba a ser su pintor, a Mengs. Piensen ustedes que en ese momento estaba Corrado Giaquinto, que es otro pintor importante, y que poco tiempo después de Mengs llegaría Tiepolo. Y todo ello para decorar las bóvedas del nuevo palacio, que desde el año 1759 era ya habitable. Entonces, en ese arco de 2 años, pues aparecen por Madrid, bueno, estaba ya Corrado Giaquinto, aparece Mengs y aparece Tiepolo, dos de los pintores fundamentales del siglo XVIII. Mengs no quería de ninguna manera ser el pintor de retratos, que luego en parte fue. Lo que él quería ser sobre todo era el pintor de frescos, que era lo que le permitía pintar grandes escenas de historia, mitológica o de la naturaleza que fuera, que era lo que realmente le importaba a él. Aquí vemos, por ejemplo, sus 2 primeras pinturas, que son la Aurora a la izquierda y la Apoteosis de Hércules a la derecha. Son obras que están en el Palacio Real de Madrid y en algunos casos tampoco en buen estado de conservación. Tengo que decir que Mengs en este sentido no ha tenido mucha suerte. El Parnaso, este que está en la Villa Albani, sí que está en un excelente estado de conservación, pero los frescos del Palacio Real a veces están en malas condiciones. Sufrieron en la Guerra Civil, también han sufrido con determinadas restauraciones, etcétera, y no ha habido filtraciones también. No es tan fácil que los frescos se conserven en buena situación. Y aquí tienen ustedes cuatro sobrepuertas fantásticas correspondientes al fresco de la Aurora, este fresco de la izquierda. Les pongo también un detalle pues, para que vean que Mengs en España sigue siendo también un magnífico artista. Lo es para el rey y lo es también para los privados. Aquí tienen ustedes cuadros religiosos que están en la galería de las colecciones reales, los pueden ustedes ver allí, están muy bien puestos. Y luego, en su primer viaje de vuelta, pues pintó a la familia de los grandes duques de Toscana, padres e hijos. Estas obras, como bien ustedes saben, están en el Museo del Prado. Y también tuvo la oportunidad de hacer su último fresco para el Vaticano, ¿no? Esta alegoría de la historia que está en la sala de los papiros. Está en el recorrido de los turistas, pero nadie mira hacia arriba en el Vaticano y todo el mundo pasa absolutamente desapercibida. Volvió a España, el rey le había dado un permiso de 3 años, al final estuvo 5. Volvió en el año 74, en 1774, sobre todo para terminar los frescos, cosa que no hizo. Vean ustedes cómo el fresco del Escorial pues, está todavía sin terminar. Y todavía en Roma le dio tiempo pues, para hacer algunas de sus obras más señaladas y más conocidas, como este Perseo y Andrómeda, en la que, como pueden ustedes ver, ya es un personaje absolutamente dependiente de la estatuaria clásica. Lo que hace con Perseo es sencillamente copiar el Apolo Belvedere. La restauración de la pintura nos ha enseñado mucho sobre la misma. Sabemos, por ejemplo, que son 12 tablas, 13 en realidad porque hay una abajo, una diferente, que están colocadas en un sentido horizontal, lo cual es muy extraño en la pintura. Normalmente se hace en un sentido vertical, porque de esta forma, tal y como lo ven ustedes en el proceso de restauración, todas las tablas se están apoyando sobre la que está más abajo y al final terminan deformándola o deformándolas a las que están más abajo y rompiendo la pintura, que es exactamente lo que ha ocurrido en este caso. No sabemos exactamente por qué, no sé por qué, no tendría una explicación. Quizás porque las tablas no eran de buena calidad. Es la única hipótesis que me resulta convincente. ¿Por qué no era de buena calidad? Pues lo ven ustedes en el dibujo de la izquierda. Ven ustedes, la mejor forma de cortar un tronco es desde el centro hasta el extremo, esa forma axial, pero no se hizo aquí de esa manera, sino que se hizo de esa forma tangencial, es decir, empezando desde un extremo y cortando tablones hasta llegar al otro extremo. Creo que entienden ustedes lo que quiero decirles. De esta forma. Es decir, cortando tablones que van avanzando hacia acá.
Así es como se hizo aquí. ¿Por qué es peor así? Porque las tablas se comban. Y eso al final termina provocando zonas altas y bajas que terminan deteriorando la pintura. Lo ven ustedes en el proceso de restauración. Pero no fue el único problema. El problema también fue que se le colocó, la tabla por su parte trasera fue rebajada y se le colocó toda esta estructura de madera que ven ustedes para impedir que se moviera. Eso ha sido un drama. Su restauración se retiró. Ven ustedes aquí que queda la impronta, pero ya no existe. Solo se conserva en algunas partes pues, para mantener la estabilidad. Y ahora se ha colocado toda esta estructura de una madera muy flexible que además, a través de un sistema de muelles que tienen ustedes en la siguiente diapositiva, pues el sistema de muelles pues, permite que la tabla se mueve, que es lo que realmente tiene que ser. Como elemento vivo que es, en función del cambio de la temperatura y de la humedad, pues la tabla se mueve y ahora mismo, tal y como está previsto, pues no se impide que eso ocurra. La radiografía es muy interesante por eso que les decía antes. Si volvemos al dibujo, a un elemento del dibujo, a un fragmento del dibujo que les he enseñado, pues ven ustedes aquí esos dos angelitos de los que les he llamado la atención y ven ustedes que en la radiografía todavía están. Ven ustedes en la pierna, una pierna, ven ustedes otra pierna, esta pierna que es esta pierna, la ven ustedes aquí, el cuerpo del angelito, aquí tienen el otro. Es decir, Mengs dibujó en el dibujo previo y pintó hasta el final esos angelitos que luego decidió eliminar. Eso se lo pongo a modo de ejemplo porque el cuadro está lleno de este tipo de correcciones. Él sabía que esto era una obra de empeño, él sabía que esto era una obra importante y decidió pintar y repintar hasta que quedó completamente convencido con el resultado. Ven ustedes que no aparecen aquí y ven ustedes también el dibujo que tenemos en el Museo del Prado de ese mismo elemento. ¿Cómo pinta Mengs? ¿Cómo crea este efecto tan mágico, tan extraordinario? ¿Cómo crea este efecto de realidad que decía Azara que era mejor incluso que el de Rafael? ¿Cómo lo hace? Pues me van a permitir ustedes que sea un poco frívolo, y le ponga esta foto. Normalmente no soy tan frívolo, pero es que no entiendo, no sé otra forma de explicárselo a ustedes. Imaginan que Mengs, imagínense que por la mañana cogemos un trozo de pan, untamos la mantequilla y encima la mermelada, que la mermelada puede ser de distintos colores en función del sabor. Bueno, pues ahora vamos a la pintura de Mengs. Mengs tiene la preparación, preparaba las tablas con un yeso que luego lijaba una y otra vez hasta que crea una superficie absolutamente perfecta, y sobre esa superficie absolutamente perfecta lo que hace es empezar a dar pinceladas exactamente como estas mermeladas. Es decir, con aceite, estamos con pintura al óleo naturalmente, aceite de nuez en su caso, mucho aceite y muy poco color. Mucho aceite y muy poco color. ¿Con qué intención? Con la intención de que las pinceladas sean prácticamente transparentes. Es decir, que como ocurre en el desayuno, por debajo de la mermelada veamos la mantequilla. Ese es exactamente el interés de Mengs. Eso es exactamente lo que él quiere hacer. Lo que pasa es que él no pone una sola capa de mermelada, sino que va colocando finísimas capas de mermelada, es decir, finísimas capas de aceite con poquísimo color, es decir, capas casi transparentes, una y otra vez, con el fin de crear, en primer lugar, que no se perciban las pinceladas. Él decía que de la misma forma que en la realidad no hay pinceladas en sus pinturas, no debe haberlas tampoco. Y en segundo lugar, para crear estos maravillosos efectos que como tienen ustedes aquí, de la luz, siempre la luz, y también de la anatomía, como pueden ser estas venas tensas que tienen ustedes aquí, que se crean de esa manera, haciendo esa multitud de pinceladas transparentes. Y ahí lo tienen ustedes convertido en una estratigrafía, es decir, de abajo arriba, desde la preparación hasta el manto verde del pastor. Son capas finísimas donde los colores tienen una molienda casi pues como era él, ¿no? Casi microscópica. Los colores están
molidos hasta la extenuación, y que con capas muy finas va subiendo hasta el verde que vemos ahora, también en distintas capas. Lo que tienen ustedes en medio es barniz, es decir, él ya había terminado su pintura, le dio barniz y continúa haciendo otra cosa, con este cambio y recambio que hace continuamente en toda la pintura. Otro de los pintores que he hablado, al que he dedicado muchísimo espacio, mucho tiempo, muchas horas de mi vida y muchas conferencias, es Luca Giordano. Luca Giordano sería el opuesto a todo esto. Creo que terminé tan harto de trabajar sobre Luca Giordano que me he dedicado a un artista que es todo lo contrario, que es Mengs, ¿no? Vean ustedes, están más o menos a la misma escala. Vean ustedes el trabajo de Mengs, que no tiene, de Giordano, que no tiene absolutamente nada que ver. Son capas enormes, lo cual significa pinceladas enormes, con enormes pinceles, y además fíjense ustedes en la molienda de los materiales, que es también enorme. Bueno, estamos naturalmente viéndolo a través de un microscopio, pero pueden ustedes comparar la diferencia entre una cosa y otra. Se lo pongo a ustedes en la foto siguiente, tanto en el tamaño, ya les digo que está en escalas, como en la forma de trabajar. ¿Cuál es el efecto? Pues ya se lo he dicho un poco antes. Él lo que hace son estas pinceladas para crear efectos. El efecto, por ejemplo, del reflejo del azul, del levísimo reflejo del azul en el cuello de la Virgen, ¿no? Aquí o aquí. La fotografía no reproduce exactamente el color, pero creo que pueden ustedes notar el efecto, percibir ese efecto, ¿no? Mengs fue un obseso, ya se lo he dicho a ustedes, pero también de la teórica. Mengs pintó, pero también escribió, y lo hizo de acuerdo con su amigo, con este Winkelmann. Al final, como digo, terminaron fatal, hasta tal punto que Mengs hizo una de las cosas más incomprensibles de la historia del arte, por lo menos la historia del arte que yo he estudiado y he trabajado durante toda mi vida, que fue esto que están ustedes viendo. Eso que están ustedes viendo es una falsificación. La historia que empezó a correr por Roma era que se había encontrado esta obra, había parecido rota. En realidad, Mengs y sus secuaces la habían roto para luego recomponerla, la habían pintado, la habían roto para luego recomponerla, y se la presentaron a Winkelmann. Winkelmann no solo mordió el anzuelo, sino que llegó a escribir y publicar que era la mejor pintura romana que había sobrevivido en nuestros tiempos. Naturalmente, como pueden ustedes imaginarse, hizo el ridículo en todo el mundo culto del momento, en toda Europa y en toda América. Hizo el ridículo más espantoso. Cuando se dio cuenta, pidió a su editor que en la reedición de las obras pues, se quitase todo lo correspondiente a esto. Nunca se lo perdonó, como pueden ustedes imaginar, y ahí acabó su relación. Otro personaje importante, ya lo decía, es su biógrafo, que le publicó estas obras. Cuando murió Mengs, fue a su casa, recogió todos los escritos y los editó, a veces los falsificó también, haciendo decir a Mengs lo que Mengs nunca había pensado ni escrito, y los publicó en Roma y en Madrid. Mengs pensaba de esta forma, como lo están ustedes viendo aquí, y esto es lo que provocó el rechazo de muchos españoles. En la parte baja están los imitadores del natural, que serían todos los españoles, por ejemplo Velázquez o por ejemplo Murillo, por ejemplo todos los que ustedes quieran ver. Es decir, aquellos artistas que pueden ser buenos, él admiraba profundamente a Velázquez, que pueden ser buenos, pero que no son capaces de trascender de la realidad. Si hay un pie sucio, lo pintan sucio. Si hay un personaje feo, lo pintan feo. Luego estaban los grandes, que ya he dicho, que son capaces de llegar un poco más arriba, y luego los griegos, que son los que convierten la belleza en la perfección formal absoluta. Ahí no hay fealdad, ahí no hay suciedad, ahí hay solo perfección. Hay solo ese modelo de belleza en el que creía Mengs. Esto, y como pueden ustedes imaginar, pues provocó el rechazo de muchísimas personas en España, muchísimos críticos que decían, bueno, usted puede ser el mejor, es verdad, yo me lo creo, pero ¿por qué tiene usted que denigrar a los demás, a los que no piensan como usted, a los que no crean como usted? Y la respuesta de Mengs y los mensianos era muy clara, pues porque son imitadores del natural, porque no han sido capaces de trascender del natural. Esa es la razón por la cual yo los denigro, porque están en un estadio inferior de la producción artística. Lo que llevó a Mengs fue a la admiración absoluta de la estatuaria clásica. Esta es la colección de Mengs en el Museo de Dresde.
y que le llevó incluso a cambiar la docencia de los jóvenes artistas. Aquí pueden ver ustedes el Ares Ludovisi. El Ares Ludovisi no tenemos noticia de que estuviera en su colección, pero era una estatua conocida desde el siglo XVII, y vean cómo los modelos de academia, es decir, lo que estudian los jóvenes en las academias, pues reproducen de alguna forma la actitud del Ares. Y eso es como vamos a terminar la exposición. La exposición va a terminar llamando la atención sobre esta circunstancia, sobre el hecho de que Mengs y esa forma nueva de contemplar la historia del arte, pues tuvo una enorme trascendencia. No es que Mengs sea importante, que lo es, por lo menos para mí, y espero que para ustedes un poco más también hoy, sino que además Mengs fue tenido en muchísima consideración durante 2 generaciones más, por lo menos desde luego Canova y luego la generación de David, que llegó a decir que todo lo que él producía tenía su origen en Mengs. Y concluyo con su rostro, de nuevo, en el Museo del Prado, pues con la intención de que aprendan, bueno, no que aprendan, no, por favor, no, que al menos me escuchen y pues entiendan las razones por las cuales hay un grupo reducido de historiadores de arte que creemos en este artista, que creemos en esta forma de producir arte, porque corresponde a un modelo que fue tenido en cuenta durante muchos momentos de la historia de Europa, y que solo los prejuicios que hoy manejamos, que repito, los tenemos, pues nos impiden reconocer en él un gran artista. Muchísimas gracias.